Bueno, hermanos, en el tiempo que nos queda vamos a tocar un poquito esta pregunta que estábamos mirando. En este material de discipulado, esa es la palabra moderna. La palabra antigua es catecismo, la palabra histórica, ¿verdad? El catecismo, a propósito, la palabra catecismo es una palabra bíblica. En el griego, cuando ustedes vean el Nuevo Testamento, la palabra instrucción, la palabra en el griego para traducir instrucción es una palabra que es catequismo. Básicamente es una palabra griega de donde sale este préstamo al idioma inglés, al idioma español, etcétera, ¿no? Pero básicamente significa instrucción o discipulado, es como le llamamos hoy. Estamos mirando a esta pregunta que dice lo siguiente, se enfoca en los sufrimientos de Cristo, discernir un poco acerca de sus padecimientos. ¿Qué es lo que crees cuando dices que Cristo padeció? Esa es la pregunta 37. La pregunta 37, ¿qué es lo que crees cuando dices que Cristo padeció? Respuesta. Que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al fin de su vida, sostenía en el cuerpo y el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Estamos mirando a los sufrimientos de Cristo y podemos comenzar, ¿verdad? Recordando algunas de las cosas que vimos en la clase pasada y ponerlo una vez más en el contexto de esta pregunta que muchas personas se hacen: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Y la respuesta es que es por causa del pecado. Por causa del pecado. La causa del sufrimiento es el pecado. Y la referencia, ¿verdad?, de ese sufrimiento bajo el pecado es la ira de Dios. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento, tenemos que hablar de pecado. Y cuando hablamos de pecado, tenemos que hablar de la ira o el juicio de Dios. Estas tres cosas van relacionadas. Sufrimos porque pecamos. Sufrimos porque vivimos en un mundo desde la caída donde el pecado ha permeado e infestado todas las dimensiones del ser y del funcionamiento humano. Y estas cosas suceden debajo del juicio y de la ira de Dios, que Dios juzga el pecado y que Dios se manifiesta en contra de ese pecado con su ira, su justicia. Vemos entonces esto particularmente en la cruz, ¿verdad? La revelación especial de Dios para mostrarnos el sufrimiento de la humanidad la podemos discernir de una manera muy especial en la cruz, porque Cristo está sufriendo no por Él mismo, sino está sufriendo poniéndose en el lugar del ser humano, poniéndose en nuestro lugar. Y Él se pone en nuestro lugar como pecador, aunque sin pecado, debajo de la ira de Dios. Debajo de la ira de Dios. El justo juicio de la condenación y las consecuencias del pecado, Cristo las lleva en la cruz. ¿Qué consecuencias tiene el pecado? Consecuencias que las vemos en el cuerpo y consecuencias que también las vemos en el alma. Y dice la respuesta del catecismo que Cristo sufrió ambas. ¿Cuáles son las consecuencias del cuerpo? ¿Verdad? La palabra de Dios dice que cuando el hombre pecó, Dios le dijo a Adán y Eva: el día que pecares, morirás. Después vamos a hablar de esa muerte espiritual, pero también en ese momento entró en la experiencia humana
ese proceso de declive físico que llevaba finalmente a la muerte física. Ese proceso de declive físico que desemboca en la muerte es por causa del pecado debajo de la ira de Dios. Esta es una manera muy práctica, cotidiana y diaria de entender que hay pecado en el mundo y que ese pecado es debajo y bajo producto, ¿verdad? El pecado no es producto de la ira de Dios, sino que el juicio de Dios sobre el pecado ha causado, ¿verdad? Este derrotero en el hombre y esta situación de condenación y de muerte en la experiencia humana. La muerte física, la muerte física es una consecuencia en el cuerpo del pecado que Cristo padeció por nosotros para librarnos de ella. Para librarnos de ella. ¿Y cómo es que finalmente somos librados de esa consecuencia en el cuerpo con la esperanza de la resurrección? Es decir, que este cuerpo eventualmente se está deteriorando en ese proceso de sufrir, de padecer por causa del pecado debajo de la ira de Dios. Eso lo vimos la semana pasada en el Salmo 90. ¿Recuerdan? Todos nuestros días declinamos bajo tu ira. Qué interesante. Como dice el salmista, declinamos bajo tu ira. Hubo un tiempo que yo trabajé con viejitos en una práctica al final de mi seminario con esas personas enfermas terminales en ese último momento en sus vidas, y de pronto los médicos y las enfermeras decían, no, está declinando. Y eso quizás lo percibimos en ese momento final de la vida porque es muy ¿verdad? Visible. Pero la realidad es que todos estamos declinando. Que todos estamos declinando. Y esto es una manifestación del sufrimiento del pecado en nuestras vidas y del juicio de Dios o su ira en contra de ese pecado. Jesucristo padeció este sufrir de la muerte física por nosotros para vencerla. Para que nosotros, cuando este cuerpo decline todo lo que va a declinar hasta la muerte y ya quede, ¿verdad? En esta experiencia de la muerte física, la primera muerte, porque la Biblia nos habla de ¿qué? De la segunda muerte. Esa primera muerte que es bajo la ira de Dios, de todas maneras, ¿verdad? Porque ahí ya ese primer hombre llega al transcurso de todas las consecuencias que les trajo el pecado, ¿verdad? La rebeldía en contra de Dios y bajo su juicio. Pero para nosotros poder entonces un día resucitar con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que ya no va a declinar, con un cuerpo que ya no va a sufrir, ¿verdad? Los padecimientos del pecado, porque ya vamos a ser sin pecado glorificados para disfrutar en cuerpo eternamente la gloria, los propósitos, ¿verdad? De Dios en comunión con Él. Los sufrimientos y padecimientos de este mundo en el cuerpo, hermanos, es el resultado del pecado, es el resultado de nuestro pasar por este mundo bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, cuando nos dice que Dios los sujetó a esta creación a vanidad y la sujetó en esperanza. La sujetó y que todos aún ahora gemimos. La creación gime y nosotros gemimos, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Verdad? Eso está en Romanos 8, a mediado allí del capítulo. Una manera, decíamos la semana pasada, entonces, de ver, ¿verdad? Y de ser humillados y de poder vivir en esperanza, es el poder darnos cuenta en sobriedad de este juicio de Dios sobre el cuerpo en el primer Adán por causa del pecado. De tal manera que podemos
honestamente reconocer esto. Dice la Biblia, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. No hay nada malo en que nosotros, ¿verdad?, hagamos uso de la ciencia, de la medicina, que nos cuidemos, que tratemos de prolongar la vida. Todo eso es bueno y es excelente y debemos hacerlo. Lo que sabemos, ¿verdad?, que estamos bajo ese juicio, bajo la ira de Dios. Hay en ese respecto del cuerpo que tiene que pasar, ¿verdad?, y en ese sufrir debido al pecado. ¿Ok? Jesucristo, ¿verdad?, padeció la muerte por nosotros para liberarnos de ella, para liberarnos de una muerte eterna, porque esta muerte física en aquel que no tiene a Cristo desemboca entonces en la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda? La muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual, hermanos? Es la separación de Dios, la ruptura de comunión con Dios, la separación de Dios. La muerte segunda es el juicio de Dios ya permanente y final en cuanto a esa muerte espiritual. Nacemos en este mundo sin Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Por esa razón, el declive físico o la primera muerte. Espiritualmente, esa muerte está ahí presente. Por supuesto, en esperanza de redención y de salvación para el alma y la persona que vive en este mundo. Pero pensemos un poquito en esta muerte, en esta condición de muerte espiritual. Nosotros ya hemos hablado mucho acerca de este aspecto físico. Pero hay una dimensión espiritual que el hombre tiene por naturaleza de haber sido creado por Dios a la imagen y semejanza de Él, en el cual hay un aspecto espiritual que el hombre todavía disfruta. ¿Por qué es que el hombre, sabemos que el hombre no está todavía en el infierno? Número uno, porque tiene vida física y todavía disfruta dones espirituales que Dios le ha dado. Número dos. Y número tres, existe la esperanza de redención y de salvación. Ahora, esa muerte final espiritual en el infierno, nosotros podemos ahora discernir de qué se trata, aunque no podamos tener una magnitud de toda esa experiencia. La podemos discernir mirando a Jesús en la cruz. Número uno, esta es la revelación especial del Evangelio y de la cruz. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz aparte de sus sufrimientos físicos y su muerte física? Espiritualmente hablando. ¿Cómo es que Él llevó nuestra muerte? Escuchamos las palabras en un momento de Jesús cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado. Cuando ustedes oyen esa palabra de desamparado, ¿qué otras palabras, experiencias o imágenes le vienen a la mente? Por ejemplo, cuando yo pensar en el desamparo, pienso en la soledad, pienso en el temor, soledad, temor, inseguridad. ¿Qué más? Abandono. ¿Qué más? La falta de protección. La falta de protección. Cuando pensamos, ¿qué más? Abandono. Desprotegido, es lo que dijo Armando. ¿Ya? Separación total. Destierro. Soledad, angustia, destitución. Okay. Desheredado, despojado. Hermanos, ¿cuántas cosas en este mundo hoy, porque no estamos en el infierno, el hombre natural disfruta espiritualmente hablando, que tienen que ver
No estamos hablando ahora de salvación, ciertamente vamos a hablar de salvación, de redención y de los dones de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero les quiero mostrar algo acerca de la naturaleza espiritual del hombre, que se manifiesta en haber sido un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de poder recibir ciertos dones creacionales de Dios y reflejarlos y vivir en ellos y disfrutarlos. Por ejemplo, la amistad. El hombre tiene la capacidad de ser amigo y de entrar en relaciones de amistad, de compartimiento. ¿No hay un disfrute en eso? ¿Verdad que sí? ¿Los hombres que no son creyentes pueden ser amigos? Claro que sí. ¿De dónde vino ese don? La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto procede de arriba. Hay dones físicos, es decir, tenemos la mente, el cerebro, ¿verdad? Etcétera. Ya hemos hablado de la parte física, pero ahora queremos hablar un poquito de la parte espiritual y de lo que significa que Cristo sufrió espiritualmente por nosotros y eventualmente de lo que nos ha librado en el infierno. Bueno, eso que disfrutamos ahora en un plano natural, que los hombres tienen como resultado de haber sido creado la imagen y semejanza de Dios, aunque la imagen de Dios en nosotros esté muy oscurecida en el aspecto de los hombres naturales que no tienen el espíritu, aunque la imagen de Dios esté muy, ¿cómo se dice? Scarred, marred, desfigurada, ¿verdad? Afectada, todavía el hombre en este mundo es capaz de vivir en el reflejo de dones naturales espirituales. Ejemplo, la amistad. Y fíjense que estamos diciendo dones, porque el recibir eso lo tenemos por creación y lo tenemos porque en este mundo todavía podemos disfrutar de estos regalos de Dios. En otras palabras, hay muchas personas para las cuales este mundo es todo el cielo que van a conocer. Es todo el cielo que van a conocer. Porque disfrutar amistad es algo que es por excelencia de Dios y es algo que va a ser por excelencia de la nueva creación. ¿No es así? El hecho de que un hombre ahora pueda entrar en relaciones de amistad es un regalo de arriba. Nosotros le llamamos a esto en nuestra vamos a decir, legado protestante, cristiano, evangélico, reformado, le llamamos a esto gracia común. Que está la gracia especial de la salvación, ¿verdad? Con todos los dones espirituales del Espíritu, ¿verdad? Que esto implique que recibimos, ¿verdad? De parte de Dios. Pero también está la gracia común que Dios da para que la vida humana sea llevadera, que Dios da para manifestar su poder y su deidad en este mundo en un nivel natural y creacional. La Biblia nos dice eso en Romanos capítulo 1 y 2, que el hombre por las cosas creadas, ¿verdad? Tiene un testimonio de la deidad, del poder de Dios, que eso están sin excusa, que conocen el bien y el mal en un sentido, etc. En el infierno ya no va a haber más amistad. Se acabaron los amigos. Eso es un ejemplo de un sufrimiento espiritual que Cristo sufrió por nosotros. Él se quedó sin amigos. En enemigo. Por eso es que el Padre lo abandona. Lo abandona porque se está poniendo en lugar de los enemigos. De los enemigos. Y el Padre entonces lo abandona en ese momento de juicio. Dice que Él bebió la copa. Y esta era la agonía de Cristo en el jardín antes de la cruz. Si es posible, pasa de mí esta copa. Aquel que toda su existencia eterna y en lo temporal unido a la naturaleza humana, todo lo que había conocido es comunión perfecta, ininterrumpida de santidad y de amistad con el Padre. Ahí hubo dolor, ¿verdad? Dolor. ¿Cuántos de nosotros, y pensemos por un momento, hermano, yo sé que, y es una gotica
porque no podemos, ¿verdad? Hasta cierta medida en esta profundidad, pero ¿cuánto nosotros hemos sentido abandonados en algún momento? Sin amigos, solos, despreciados. Hay ahí un aspecto del sufrimiento espiritual que ahora, ¿verdad?, llevamos como resultado de nuestro pecado y de la caída. Sin embargo, ese es todo el infierno que vamos a conocer. Aunque ahora podemos sufrir así, ese es todo el infierno que vamos a conocer, porque de ese lugar sin amistad eterno ya hemos sido librados, porque Cristo fue puesto en ese lugar a nuestro favor. Sí. En ese momento, acuérdate que Cristo Jesús es una persona con dos naturalezas. Esas dos naturalezas, y hay que tener mucho cuidado para evitar errores y herejías que se han dado a lo largo de la historia. Sí, ciertamente, pero lo que tienes que pensar es en lo siguiente, ¿ok? Porque me imagino que estés pensando, pero Cristo es divino, ¿verdad? Su esencia divina, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que va a haber una ruptura en la Trinidad? Puedes decir, pero acuérdate que Cristo ha tomado humanidad. ¿Verdad? En su encarnación, su esencia divina y su naturaleza divina ha tomado la naturaleza humana. Y ahora en la persona de Cristo, ¿verdad? Y con respecto a la persona de Cristo en su encarnación, hay una ruptura y hay un quebranto, hay un abandono del Hijo. No del Hijo, ¿verdad?, contemplado dentro de la relación de la Trinidad de una manera, ¿verdad?, abstracta o fuera del tiempo. El Hijo siempre es el Hijo eterno y divino. El Hijo, el Logos eterno de Dios, siempre está con Dios. Pero lo que tenemos que pensar es que ese Hijo y esa segunda persona de la Trinidad entró en la historia humana. Entró en la historia humana con una naturaleza completa humana, en cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Sin pecado, toda la experiencia y la constitución humana. Y en esa persona, el Hijo, con esa unión de las dos naturalezas, sostuvo, ¿verdad?, esa experiencia de separación de Dios. Separación nada más que fue en su naturaleza humana. Eso es lo que yo quiero ahí tratar de evitar. Cada vez que nosotros entramos en esos tipos de cavilaciones, nos metemos en problemas. En otras palabras, las dos naturalezas que se unen en la persona de Cristo no pueden ser separadas, ni tampoco pueden ser mezcladas y confundidas. Pero las dos naturalezas subsisten en la persona de Cristo. La persona de Cristo sufrió la separación de la persona del Padre. Cuando queremos hablar de la Trinidad y, ¿verdad?, de una manera fuera del plan de redención y de la encarnación, nosotros podemos decir esa Trinidad nunca sufre. En un sentido, ¿verdad?, ruptura, cambio, etc. Pero cuando nosotros vemos a la encarnación, a la persona del Hijo, ¿verdad?, en la historia de la redención, hablamos entonces del sufrimiento del Hijo de Dios. Hablamos de que Dios sufrió en carne, Cristo sufrió en carne. Hablamos de que Él experimentó las angustias, los terrores y los horrores del sufrimiento espiritual de separación, alienación, ¿verdad?, ruptura de comunión con el Padre. Sí. Lo que yo miro y bueno, ¿cómo se llama? Le entiendo, no sé ustedes lo que quiere decir con él, pero lo que entiendo es que el Hijo hizo lo que ningún ser creado, ningún ser humano puede hacer. Ciertamente, excelente apunte, Teófila. Excelente. Tenemos que ver que Él es Yeah, santo, y yeah. fue santo,
Sí, hacer lo que ningún ser creado, ser humano puede hacer. sí, hermano, tremendo. O sea, pudiéramos entrar, ¿verdad, Marcos, a tratar de explicar eso de esa manera? No estaría de ninguna forma equivocada, los teólogos lo han hecho. Ciertamente, al final del día yo lo que hago es que me recojo un poquito hacia atrás y digo, el Hijo sufrió. Estas cosas llevaron a tales argumentos en la historia, a tales controversias como que si María había sido la madre de Dios o no, Teotocos, todas estas cosas que se dieron en la historia del pensamiento cristiano en Alejandría, tratando de hablar y discernir la naturaleza del Hijo y esta encarnación. Y la verdad es que llega un momento donde nuestros límites no alcanzan. Y por eso es que nosotros podemos mirar en algunos de estos credos históricos lenguajes que la iglesia en la historia usó y han sido acertados y útiles. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Verdad? Porque podemos, es decir, toda dificultad o escollo que nosotros encontremos, usted puede tener la seguridad que ya alguien pensó en él. Esta es la importancia, la utilidad de tener un trasfondo histórico al pensamiento cristiano, ¿verdad? Y a la historia de la iglesia en el mundo. Usted puede tener la seguridad que cualquier cavilación, pensamiento, cuestionamiento, duda, conflicto, controversia, dificultad que usted tenga hoy, ya se ha suscitado en la historia. Todo lo que tiene que hacer hoy en día es Google it. María le dijo a Gabriel, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Excelente apunte, excelente apunte. Eso ciertamente. Hermano, en otros, ¿quién fue el que dijo que había crecido? Teófila, ¿verdad? Si pudiera yo ahora hablar, ¿verdad? Quizás hubo un momento en mi vida donde este momento hubiera sido un momento, ¿verdad? De poder traer una disertación acerca de las dos naturalezas del Hijo y la unión hipostática, etc. Y todo eso lo podemos hacer en un contexto, ¿verdad?, diferente. Pero yo creo, hermanos, que nosotros debemos adorar este misterio de la Trinidad y de la encarnación del Hijo y postrarnos ante lo que Dios ha hecho, que es imposible, y lo que más ninguna otra criatura podía hacer. Y darle gracias a Dios por esto. Las cosas reveladas las tenemos aquí, pertenecen a los hombres, dice la palabra de Dios. Las no reveladas. Creo que es válido el pasaje bíblico que en el lavatorio de los discípulos, Pedro no se quería dejar llevar. Y el Señor le dijo, Pedro, esto no lo entiendes ahora, lo entenderás. Wow. So, al final del día, gracias, otro apunte, todos los apuntes, gloria a Dios, por eso aprendemos juntos, ¿verdad? Sí. Hermano, al final del día, lo que es de ayuda es la intención, el objetivo, el propósito y la revelación de ese Dios en la redención. So, no es tanto quizás el pensar en qué naturaleza o qué tal, si es el poder, sino el poder ver la intención redentora de Dios en hacer esto. En otras palabras, la cruz es nuestra teología. Al final del día, lo que vemos es la intención salvífica, salvadora, al poder adorar a aquel Dios que se hizo hombre y sufrió los horrores de las angustias espirituales infernales por nosotros. Porque la otra pregunta es, si entramos en esa cavilación, que podemos entrar y podemos hallar quizás ciertas respuestas, la pregunta final es, ¿y qué? En otras palabras, o en inglés, so what? So what? You see what I'm saying? ¿Y qué? Es decir, pero en la cruz no solo tenemos un gran para qué. y tenemos el para qué que nos lleva a adorar a Dios y a entregarnos a Él, y nuestros corazones siendo, ¿verdad?, inflamados
por el amor manifestado en esa obra imposible para los hombres y para otra criatura, y para que nosotros podamos venir a relación y a reconciliación y comunión con Él. Esto también lo hemos hablado cuando hemos hablado acerca de la elección. Es decir, lo que nosotros tendemos a hacer a veces es a elevarnos o a separarnos de la meditación o reflexión bíblica y meternos a veces en temas que cuando venimos a ver nos separan del para qué de Dios. Y el para qué de Dios siempre es Cristo y su gracia. O el para quién, el para qué y el a través de quién siempre es Cristo y su gracia. Ahora cuando yo empiezo a entrar y a buscar en ciertas respuestas y recovecos en los decretos y los consejos eternos, etc., llega un momento, hermanos, donde me separo del pensamiento, de la intención divina para mi vida. Y esto daña nuestras almas. Daña nuestras almas. Y ustedes se van a dar cuenta en la medida en que crezcan, en la medida en que continúen madurando y en este proceso, ¿verdad?, de nuestro conocimiento y relación con el Señor. Ciertamente. Y ciertamente. Número uno, hay algo ahí bueno. Es decir, hay algo bueno, porque siendo creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha dado una racionalidad, un raciocinio, una mente, un entendimiento. Esto es parte de la creación divina. Pero, ¿qué pasó al hombre en la caída? Precisamente fue a través de comer, participar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. O el querer entender por él mismo. Porque el hombre primero entendía en la palabra que Dios le había dado. Y esa palabra de Dios estaba enclaustrada o framed, ¿cómo se dice? Enmarcada, gracias. Esa palabra de Dios estaba enmarcada en una creación original y en un pacto original. Y ahí había entonces un intercambio entre Dios y el hombre. El salir de eso independientemente, con otra palabra y con otras ideas, era el pecado, la maldad y la muerte del hombre. Y tenemos que entonces, aún en este proceso, en términos de filosofía hablando, en este proceso epistemológico, epistemology, la epistemología tiene que ver con la teoría del conocimiento, cómo conocemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos? Y aquí es donde los filósofos se han metido en problemas. Y la filosofía del hombre, ¿verdad?, llega a límites y trasciende límites. Y ciertamente todo es un reflejo de que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, porque tenemos estas capacidades. Pero ¿qué hacemos con ellas? Y lo que hacemos con ellas es que nos salimos de los confines, de los marcos que Dios ha establecido para hacernos bien y para darnos vida. Oye, estoy leyendo la biografía más completa de Leonardo da Vinci. Okay. Leyendo eso con el conocimiento de la Biblia, es increíble. La gente dirá que es contradictorio, no es contradictorio, sino que verifica Sí. y le da poder Ciertamente. a todo lo que Sí. en la palabra de Sí. Dios, todo lo que está Si no estamos a propósito, ahora que dices eso me da pauta para decir, nosotros no estamos ni en oposición, ni en hostilidad, ni en rechazo del conocimiento. Muy importante, porque vivimos en un ambiente contemporáneo hoy donde todo lo que sea conocimiento y que tenga que ver con la mente y con el entendimiento, de alguna manera es relegado a un segundo plano, ¿verdad? Y lo que se eleva es la emoción o la experiencia, ¿verdad? Lo que es pragmático, ¿sí? Y aquello que tiene que ver con las ideas, con el pensamiento, con el conocimiento, con el entendimiento, de alguna manera es
es noqueado como algo no espiritual. So, no estamos en esa posición. Eso no es lo que estamos diciendo con este argumento que hemos hecho. Como el Señor nos da esa frase de iluminación. Yeah. Ciertamente, gracias. En tu luz veremos luz. ¿Se fijan? En tu luz veremos luz. Y ciertamente la cruz es la cruz que nos ilumina. Es la cruz. Es el, ¿verdad? Esa revelación de Dios que nos ilumina, porque nos ilumina con la persona y la obra de Dios en este mundo para nuestra redención y para nuestra comunión con Dios. Todo lo que pertenece, como dice el apóstol Pedro, la vida y la piedad nos han sido dados a través de las promesas que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Entendemos, hermano? Ustedes poco a poco van a ir viendo esa, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa nos quiere llevar en caminos a veces tortuosos, caminos de la carne en cuanto aún al conocimiento. Y lo que el Señor va a hacer constantemente es que nos vuelve a traer a la simpleza. Por simpleza no quiere decir que no sea profundo. La simpleza, pero sin embargo la profundidad del Evangelio y de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Y ese conocimiento entonces no es un mero dato intelectual que poseemos y controlamos y manipulamos. Eso es en otras palabras, es muy interesante, hermano. La Biblia de Dios dice, porque conociendo a Dios, y de pronto Pablo dice, no, más antes siendo conocidos por Él. ¿Se fijan? El conocimiento de Dios es la revelación que nos lleva a la experiencia de ser conocidos por Él. Es la revelación que nos lleva a poder entender a través de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Que nos lleva a conocer, conociendo a Dios. Y conociendo a Dios a nuestro favor en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Porque finalmente es la experiencia que nos lleva a amar, siendo amados primero por Dios. No es simplemente un mero dato intelectual, aunque tiene datos los cuales venimos a conocer y a entender, ¿verdad? Pero se trata acerca de ser conocidos por Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? De la obra de Dios de redención en Cristo, a través del cual Él nos interpreta, a través del cual Él nos recrea, a través del cual Él nos vuelve a formar, ¿verdad? A dar vida y a renovar. Lo que va a hacer el conocimiento de Dios es que nos va a llevar a ser interpretados, conocidos y amados. Diferentes maneras quizás de decir lo mismo, ¿verdad? De diferentes ángulos, interpretados, conocidos, amados, interpretados. Tiene que ver con conocimiento de la vida, del mundo que nos rodea, etcétera. Conocidos, tiene que ver con ese aspecto relacional. Amados, con ese aspecto de afecto, de comunión, de vínculo. Y es la cruz de Cristo la que unifica, ¿verdad? Y nos trae esta redención de nueva creación y de nueva vida a nuestro estado perdido. Y nos continúa allí, ¿verdad? Trayendo esa humildad y a la misma vez esa profundidad, porque hay gran profundidad en eso. Cuando él le dijo a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Yeah. Y salta Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vengamos a un pasaje para terminar. Wow, son las 10 de la noche. Los quiero dejar con la lectura de Isaías 53, que es uno de los pasajes que cita el catecismo. En la semana que viene comenzamos con las escrituras, a no ser que vengan más visitas. ¿Verdad? Así que en Isaías 53 se nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Qué pasa con una raíz de tierra seca?
¿verdad? Un renuevo, un retoñito ahí, ¿verdad? Es algo que simplemente va a morir, se va. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el Hijo de Dios entró en este mundo de esa manera. Para morir. Para ir al decline ¿de qué? De la muerte y muerte de cruz. Pero esto te lo está haciendo porque somos nosotros los que después de la caída y por el pecado somos eso que dice la palabra de Dios, que somos como una flor que en la mañana es y en la tarde ha muerto. O somos como una raíz en un terreno que no es fértil. En un terreno plantado de condenación, de muerte, ¿verdad? De mortandad. Y el Hijo de Dios entra así en este mundo con ese propósito, con ese derrotero, tomando nuestro lugar, no por él mismo, él es, ¿verdad?, en su estado eterno y natural como el Hijo eterno de Dios y la segunda persona de la Trinidad. Él no tiene que ser afectado por nada de esto, pero en la redención o en el conocimiento de la cruz, del Evangelio, venimos a poder apreciar y a entender algo. Miren qué profundo, hermanos. A través de la cruz y los sufrimientos del Hijo, yo entiendo algo de la existencia humana. Ajá. Sí, voy hacia allá. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué es lo que el mundo busca? Lo que es lo guapo, lo atractivo, lo hermoso. ¿No fue así cuando el mismo profeta fue a escoger rey? Y le pasaron, ¿verdad? Y que estaba mirando a Samuel. ¿Quién es el más fuerte, el más hermoso, el más grande, el más alto? El verdad, el que no tiene imperfecciones. Es decir, no, yo no creo, es decir, nosotros no sabemos cómo Jesús lucía. Tenemos que quizás en esto no necesariamente enfocarnos quizás en un aspecto físico, ¿verdad? Lo que sí podemos entender de esto, que no era el que ganó la ¿cómo se llama? The popularity contest in his town. No era aquel que llamaba la atención, no era el popular, no era el carismático, no era el líder, no era aparentemente aquello que era exaltado, deseado, atractivo para el mundo. En otras palabras, no era un Saúl. No era un Saúl, era como un David. Y David no era feo, bueno, no sé, por las películas que hemos visto. No sé. Pero bueno, dice que la dicha de los feos. No vamos a entrar ahí, Él es bello. Ahí vamos. Le veremos sin atractivo para que le... ¿Pero por qué, hermano? Fíjense, hermano. Cuando nosotros aprendemos de una manera muy especial que en la cruz, toda mi belleza, la belleza del mundo, es igual que estiércol para Dios. Es decir, en otras palabras, Dios dice que rechaza lo sabio, lo poderoso de este mundo. Dice que enloqueció la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está el disputa? ¿Dónde está el escriba? Lo necio. En otras palabras, la sabiduría de la cruz es contraria a la sabiduría de este mundo. Precisamente por esto, hermano. Y eso es, y aquí quizás les reto a algunos para que estudie algunas cosas de la historia. Esto es lo que en el pensamiento cristiano, una de las contribuciones, digo yo, mayores de Martín Lutero, la teología de la cruz. La teología o el teólogo de la cruz. Martín Lutero decía, como una referencia a la Iglesia Católica Romana, y en respuesta a la Iglesia Católica Romana, que los teólogos católicos romanos eran teólogos de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que los teólogos de la Iglesia Católica Romana, al no discernir el Evangelio, eran teólogos de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Veamos a pasar a Isaías 53. Fíjense cómo esto resalta. ¿Qué cosa es un teólogo de gloria? Aquel que quiere ver las cosas de Dios en las cosas visibles, en las cosas
inmediatamente aparentes a nuestra vista, a nuestro sentido, a nuestra percepción y a nuestra sensibilidad. Ok, por ejemplo, de acuerdo a las cosas, y podemos hablar en esto acerca de no solamente cosas terrenales, sino cosas espirituales. Un teólogo de gloria en lo espiritual es aquel que ve en la ley la manera de justificarse. Porque ¿qué es lo que una persona natural ve? Bueno, la palabra de Dios revela mandamientos y el que los cumple es salvo. Que no hay algo más natural que eso. Es decir, lo que tú hagas en tu persona, la virtud que tú tengas en ti, lo que tú hagas en tu haber y en tus obras, es aquella gloria que tú acumulas para poder salvarte. Para poder salvarte. Para Martín Lutero, la Iglesia Católica Romana eran teólogos de gloria, porque veían la ley, veían lo que Dios demandaba de ellos, y ellos entonces en esa percepción natural, ¿verdad?, de la ley, entonces ellos decían, pues nosotros podemos cumplir esa ley y por lo tanto ser recibidos por Dios. De la gloria. Pero Martín Lutero entonces decía que es aquel que ve la gloria de Dios a través de la cruz y el sufrimiento, el que puede ver verdaderamente las cosas de Dios. En otras palabras, es aquel que ve las cosas de Dios a través de la mediación de la cruz. Y la mediación de la cruz es una ofensa a nuestra sensibilidad natural, espiritualmente hablando. Porque la revelación de la cruz, cuando yo voy a traer mis obras y la obediencia de la ley, le dice estiércol y basura. La condena. Y eso es una ofensa para el hombre natural. Toda filosofía humana de alguna manera presenta la virtud del ser humano. Por lo menos si tomamos lo más grande de la filosofía clásica, que pudiéramos decir es Plato, ¿cómo dice? Platón. Platón, no Plutón. Plutón es ni Pluto tampoco. Ok, lo más grande de la filosofía humana, pudiéramos decir en términos de la filosofía clásica griega, es la idea, ¿verdad?, de que el hombre, a través de sus virtudes, a través de su conocimiento, puede establecer una justicia en el mundo. Y puede comportarse de una manera que es conforme a Dios y a lo que Dios ha revelado. Que el hombre puede tener una virtud. Que el hombre practicando esa virtud se hace más virtuoso. Y que el hombre que puede tener esa virtud y practicando esa virtud se hace más virtuoso es aquel hombre que ha visto las cosas de Dios y ha caminado en pos de ella y ha llegado a ella. Pregunta, ¿hay ahí un mediador? Ciertamente, se fija, hay un conocimiento de Dios. Ahora es muy interesante, si ustedes estudian el platonismo, fue una de las filosofías que más influenció al pensamiento cristiano. Es una de las filosofías que más herejía produjo en el pensamiento cristiano. Interesantemente, si nosotros lo miramos debajo del sol, ahí me van a escoger, quizás escojo algunos de esos aspectos de esta filosofía, de la virtud moral y cívica, etcétera, debajo del sol. Porque el hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios tiene como consecuencia de haber sido creado por Dios dones creacionales, y una de las cosas que tiene como dones creacionales es la capacidad de mostrar ciertas habilidades, hábitos y una vida moral. ¿Sí o no? Yo conozco personas que no son cristianos que son muy morales, verdaderamente hablando.
fieles a sus casas, a su esposo, buenos padres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Personas en el plano, hablaba, conversaba, y esto, hermano, esto no deja de ser una realidad y de asombrarme. Hablaba con alguien ayer, ¿dónde? En el gimnasio. Claro, sí. Gracias. Hablaba con alguien ayer en el gimnasio. Como está el mundo es un desastre. Hermano, el mundo es un desastre hoy. ¿Sabían ustedes eso? Hoy hubieron unos policías heridos. Es decir, no me quiero desviar ahora en ese tema, pero el mundo es un desastre. Y ciertamente, hermanos, aunque nuestro país no está exento de situaciones, hermanos, estoy tan agradecido de vivir en este país. Y por eso es que las personas quieren llegar aquí. Porque donde quiera que tú miras, hermanos, la crisis económica, social, moral, espiritual, la criminalidad, el caos, la inestabilidad en la vida, etcétera, eso está en crisis. ¿Ok? Bueno, estábamos hablando de eso con esta persona. Y yo tratando de moverlo, ¿verdad?, al tema espiritual, le digo, sí, yo creo que la única esperanza es que los hombres busquen a Dios, que clamen a Él, que salgan de su contexto natural, ¿verdad?, y terrenal, y buscar una respuesta divina. Y me dijo, tienes razón. Y ¿sabes qué? No importa qué religión sea, porque si usted te fija en cualquier religión, cuando hay una espiritualidad en el hombre, los hombres adquieren una conciencia de una ayuda al otro, de alguna manera hacer ciertas normas de conducta. Y es verdad. De ahí vengo yo, pastor. Yo era budista, tibetana, etcétera. Eso me citó ella. Eso está muy popular hoy. Y hermanos, ciertamente la espiritualidad humana es un aspecto de ¿qué? De dones creacionales de Dios. Que el hombre está buscando ¿qué? Un significado, una razón mayor que su vida, que pueda de tal manera ordenar y hablar su vida, que lo lleve a un sentido de armonía y de propósito y de éxito en este mundo. Como quiera que las diferentes visiones religiosas puedan ser. Vamos a hablar en el plano psicológico, por ejemplo, otro elemento. La autoestima, ¿verdad? La autoestima que los psicólogos tantos predican. Ciertamente, como nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha dado la vida. Y el poder tener un sentido de integridad y respeto propio a nuestra vida, a nuestra integridad como ser humano, es un regalo y un aspecto espiritual de la vida del hombre. El poder, ¿verdad?, desarrollarnos y tener un sentido de independencia, un sentido de valor propio, de integridad propia, etc. Todo eso es debajo del sol y conforme a la sabiduría humana, o pudiéramos inclusive decir conforme a la gracia común. Seguimos debajo del sol. Conforme a esta gracia común, yo puedo cooperar con mi hermano tibetano o el monje budista en contra del tráfico humano. Yo puedo condenar con vamos a decir, no sé, un musulmán, decir la prostitución no es algo correcto, ¿verdad? O es diferentes cosas que desde el plano humano, conforme a nuestra espiritualidad natural, conforme a la sabiduría del mundo, conforme a regalos creacionales y naturales que tenemos un sentido, una sensibilidad y un instinto al bien y al mal. ¿Estamos ahí? Pero el problema es, y esto lo decía también Martín Lutero exponiendo su teología de la cruz, que el hombre natural toma el mejor regalo de Dios y lo corrompe y lo malusa en la peor posible manera. Tremendo. Ejemplo, la ley de Dios. Dice, el hombre natural toma la ley de Dios, aquella doctrina salutaria, buena, benéfica, excelente, que habla del carácter de Dios y sus mandamientos. Y al no tener la revelación de la cruz, la malusa, la manipula, la descarrila en la peor posible manera, porque la usa para justificarse.
Por lo tanto, el hombre tiene entonces que en su gloria quedar condenado. De ahí que el sufrimiento de la cruz, de ahí que la ignominia de la cruz, de ahí que la ofensa de la cruz es verdaderamente lo que hace un hombre un teólogo. Teólogo en el sentido de ser alguien que conoce a Dios. Es el verdadero conocimiento de Dios en esa experiencia de humillación, de la ofensa de la cruz, del evangelio que nos roba de toda justicia al mostrarnos la muerte de Cristo en la cruz para nosotros poder venir confesando nuestra maldad. Y ahí está este aspecto, porque la teología de la cruz de Martín Lutero es una teología de revelación. Es la revelación de la cruz, lo cual quiere decir que es una teología de fe, que venimos a entender mirando, percibiendo la obra de Dios en la luz de la cruz de Cristo. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo rechazado, sin atractivo, ¿verdad?, en camino a la muerte, conocemos nuestra falta de atractivo. Nuestra, ¿cómo se dice? La inestabilidad, la fragilidad de la vida. Conocemos nuestra debilidad. E interesantemente, al conocerla y confesarla a la luz del evangelio, el débil se hace, el pobre se hace, y aquel que no tiene, que no es sabio, se hace. Mas lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y esto es lo que hemos estado, ¿verdad?, diferentes domingos. Y lo que en una manera u otra, hermanos, lo que ustedes han percibido en nuestra iglesia de una manera u otra, sin necesariamente, ¿verdad?, tener ciertos datos, ¿cierto?, pero es el hecho de que Dios les ha hablado. Y les ha hablado descubriéndole una realidad verdadera, existencial y espiritual a la luz de Dios en Cristo Jesús. Y ustedes han dicho, esta es la verdad. Esta es la verdad que resuena con mi alma porque lo veo a través del evangelio, porque nos humilla, mas ciertamente nos libera y nos exalta, abrazando la persona y la obra de Cristo por la fe, solo por gracia, solo en Cristo Jesús. Y esto le da toda la honra y la gloria a Dios. Y transforma nuestras vidas y nos renueva. Volvemos a Isaías 53 el miércoles que viene. Ya se nos ha pasado el tiempo, hermano. ¿Alguna pregunta? Léanse Isaías 53 de tarea, gracias. Ahí culpan a Jorge que les puso tarea.